Hola, soy Cecilia Flores Castañón y formo parte de una comunidad de personas que creemos en el liderazgo auténtico femenino. Uno que construye y articula, que nos hace ver a todas como parte de un mismo espíritu. Un liderazgo colectivo que transforma para bien de todos. En Women CEO y Women See Hoy, creemos en las habilidades propias de las mujeres a liderar y gestionar espacios. Y queremos que todas y todos y cada uno de ustedes que escuchen este podcast se lo crean. Y en todo caso, que este modelo de liderazgo se convierta en la pauta a seguir. El mundo y las organizaciones requieren de más mujeres en todo espacio de toma de decisiones, pero por sobre todas las cosas, el mundo requiere de un liderazgo inclusivo, de un liderazgo que construya, de un liderazgo que articule y en el cual nos podamos escuchar. Porque estamos en tiempos de cambio, complejos, impredecibles, y aquí nadie queda atrás, todos nos necesitamos, con nuestro talento, nuestras experiencias, nuestro conocimiento y por supuesto nuestras visiones de vida. El día de hoy estamos con Lucía Ruiz. Ella es experta en aspectos ambientales, con una gran experiencia en el sector público. Ha sido exministra del Ambiente, pero por sobre todo una mujer muy comprometida con la sostenibilidad y con el quehacer nacional. Lucía, encantada de tenerte aquí. Quisiera comenzar preguntándote cómo hemos llegado hasta este momento, cómo hemos llegado a una Lucía Ruiz hoy con una voz influyente que mira los procesos sociales desde el sector privado, del sector público, ¿no? Y que tiene esta capacidad de apertura que tanto te caracteriza, Lucía. Bueno, primero, muchísimas gracias. El solo hecho de estar aquí ya para mí es un halago, porque sé del trabajo que vienes haciendo y del trabajo que otras mujeres han estado compartiendo en este espacio sobre su vida y su trayectoria. Yo creo que nada puede comenzar si no hablas de la familia. No puedes comenzar nada si no hablas del soporte o no soporte que puedes tener en tu familia. En mi caso, padres maravillosos, que si bien no tuvieron oportunidades de seguir estudiando, siempre valoraron mucho la educación. Hoy no entiendo de dónde sacaban plata para. Hacía magia. Mi madre hace magia con aún hoy con su jubilación hace magia. Para poderme dar la educación, primero de colegio, por supuesto, pero algunas cosas extracurriculares como idiomas, etcétera, que fueron, yo creo, fundamentales en mi desarrollo. Luego puedes hablar del colegio. Yo estoy absolutamente orgullosa del colegio en el que estuve, porque luego verás que es parte de lo que me ha mostrado algunos de los valores como el de la solidaridad y la empatía, que creo son los que han guiado mi vida. Pero no le puedes dejar al colegio que haga las cosas que deben de venir desde la casa. Así que si estoy aquí es por unos padres maravillosos, por un colegio del que estoy muy orgullosa. Pude llevar estudios en una universidad que es privada, es de paga, en el momento en que seguramente con los ingresos de mi mamá podía pagarse. No sé si lo podría hacer ahora alguien que trabaja en el sector público como lo hacía ella. Pero me permitió tener fundamentos académicos muy, muy buenos. Con lo cual entiendes que es una niña querida, de la cual los padres se sentían orgullosos, que tiene por lo tanto un desarrollo de autoestima, con buenos valores educativos, que al momento de enfrentar el tema laboral creo que no tuvo mayores problemas. Desarrollé mi vida laboral con los primeros 5 años, ya tengo 30 de vida, más de 30 de vida laboral. Los primeros 5 fueron en temas de comercio exterior. Me encantó y creo que ahí aprendí mucho del tema de análisis normativo, porque de eso se trataba básicamente mi trabajo. Y tuve la gran oportunidad de ingresar luego de esos 5 años y de llevar una beca chiquitita sobre comercio exterior, mira cómo es la vida, a un mundo del cual ya no me he vuelto a retirar, que es el mundo de la gestión de los recursos naturales. Yo quiero considerar que si alguna vez me recuerdan en la vida sea como una persona que ha trabajado en temas de aguas los últimos 30 años. Sin embargo, eso me ha permitido acceder a una mirada holística de los recursos naturales y no solo desde el punto de vista del agua, con espacios naturales, bosques, etc. Entonces, estamos aquí por mucho trabajo, pero sobre todo por bases sólidas familiares y porque no me he saltado etapas, tú sabes.
por supuesto, los tiempos son diferentes, ¿no? Y a veces acusamos mucho a las nuevas generaciones que quieren ser ya gerentes. Pero yo te puedo asegurar que he comenzado como una funcionaria X en un sitio ayudando a cosas básicas para ir luego subiendo. Y te quiero decir algo, porque lo estuve pensando para cuando yo venía a sentarme contigo. De la mano de hombres y mujeres en igual proporción. Trataba de ver, cuando entré a trabajar por una propuesta y un concurso, luego la persona que me llevó al siguiente trabajo fue una mujer. Quien me jaló al siguiente fue un varón. Quien me volvió a jalar al siguiente. Y en cada oportunidad me di la oportunidad de atreverme a asumir cada vez más responsabilidades. Y eso es también muy importante, ¿no? A veces tienes miedo de asumir responsabilidades y prefieres quedarte en la zona de confort. En este caso, cada vez que me tendían una mano para un nuevo puesto, era como un cachito de responsabilidades más y hay que sentirse preparada para asumirlas. De acuerdo. Yo soy muy convencida, aunque es una frase muy cliché, que dicen que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el que no estás preparado. Siento que tenemos que prepararnos para asumir responsabilidades. Y entonces, cuando esa oportunidad y esa ventanita se abra, la mano te la puede tender cualquiera, dices, sí, porque soy capaz, porque sí puedo, no porque voy a aprender en el camino. Eso es una parte bien, bien interesante. No sé si te ha pasado en la vida. La verdad que lo que estás diciendo tiene mucho sentido, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos hemos visto cuántas personas han entrado al quehacer público sin competencias, sin experiencia, sin formación. Y de las buenas a primeras manejan presupuestos importantes, ¿no? Y que importan que hacer público. Y claro, o sea, estamos por eso casi cercanos a la tormenta perfecta, por lo que vemos, lamentablemente, en el sector público. Por eso te preguntaría, ¿por qué escogiste ese sector público? Mira, yo creo que es la vida que te va llevando a estas oportunidades que te estoy diciendo, ¿no? Y no estás nada lejos de la verdad. ¿Cómo puede un director del BCR decir, bueno, sí, no tengo experiencia en esto, pero aprenderé en el camino? No sé si recuerdas, un director del BCR seleccionado por el Congreso dijo eso. No puede ser, ¿no? Tú tienes que llegar porque has estado viendo qué más necesitas. De acuerdo. Para seguir avanzando. Y eso es lo que me permitió llegar donde me permitió llegar. Y si tú dijeras, ¿cuál es ese factor? Porque hay mucha gente que le tiene cierto recelo al sector público. De hecho, hay muchos jóvenes que ni se lo piensan ir al sector público. Y habría que decirles que no debería ser así. No. Y es más, cuando veo cada vez más jóvenes que entienden que desde el sector público se pueden hacer muchas cosas y muy buenas, les digo, prepárate inmediatamente. Y soy una aburrida que siempre les recomiendo a la gente un curso en particular que se llama de gestión y políticas, de gestión y gobierno, que se dicta en una universidad con el apoyo de la CAF. Quiero mencionarlo aquí, porque eso significa que está subvencionado y puede ser de acceso general. Pero también hay otros cursos y programas de libre acceso, gratis, postulando, que te pueden permitir conocer el sector público por dentro. Yo te cuento una cosa, mi tía trabajaba en ese momento en un puesto en particular en el sector público y le dije, tía, me he metido a mi maestría en administración. Y me dijo, ¿y para qué? Si el sector público es la mayor maestría en administración que puedas tener. Bueno, terminé la maestría en administración, evidentemente, pero hoy, 20 años después, le puedo dar la razón a mi tía. O sea, estar en el sector público, pero estar en serio. De acuerdo. Significa que tienes que aprender recursos humanos, tienes que aprender de presupuesto, tienes que aprender de toda una dinámica y el Estado es quizás la más, entre comillas, grande empresa que tiene el país. El número de millones que tiene el Estado que ejecutar adecuadamente es súper, súper importante. ¿Cómo entrar en el sector público? Mira, después de esos 5 años en el sector privado, en comercio exterior, me fui a una beca de comercio exterior y cuando regresé, aún cuando estuve un año trabajando por mi cuenta, me dijeron un día, mira, esos 5 años, solo por detalle, mi trabajo estaba relacionado con
bases de datos de computadora, no las de ahora, que agarras el teléfono y encuentras todo, ¿no? En ese momento había mucho trabajo para las bases de datos. Que construir. Sí, había mucho por construir. Hoy día haces así y obtienes todo. Y en ese momento entré al sector público para ayudar a una base de datos en el sector público. Claro, no volví a salir. Y las veces que he salido a instituciones de la sociedad civil, básicamente, ¿no? He entrado y salido del Estado, la sociedad civil y algunas experiencias con el sector privado. Pero el sector público es apasionante, pero también lo acabas de decir hace poco, puede ser hiriente, ¿no? La verdad es que puedes darlo todo en horarios impresionantes. La gente tiene una mala idea de los funcionarios públicos y de una burocracia siempre negativa. Pero ustedes no saben la cantidad de funcionarios públicos de altísima calidad que Así con el es. tiempo se van yendo por el maltrato. Porque podrían seguir dando su vida por el sector público, pero se van por el maltrato, por estos cambios, por esta desinstitucionalidad, por estos comentarios que no son recientes, populistas de gana mucho, entonces vamos a hacer un recorte. Mira, me he ganado con 3 gobiernos que han dicho, no, está ganando mucho, vamos a hacer recortes. Y la gente termina siendo gente capacitada, que es absorbida por instituciones internacionales. Así es. Porque le recortas en el Estado o mezquinas en el Estado cuando podrías tener menos personal seguramente, mejor capacitado, con mejores sueldos y que tuviera una gestión adecuada. Sí, muy valioso el sector público, definitivamente. Lo recomiendo. ¿Y por qué, o en todo caso, mejor dicho, la gestión de los recursos naturales en un país tan rico como el nuestro, con una increíble, ¿no?, biodiversidad, pisos ecológicos, distintos escenarios, ¿no?, pero también tremendos retos, ¿no? Una deforestación que está avanzando cada vez más, ¿no?, agua y saneamiento que todavía no es para la gran mayoría, en fin, grandes retos que todavía creería, a pesar de la normativa ambiental que ha buscado prevenir, proteger, ¿no?, de alguna manera controlar, el avance de la afectación es cada vez más marcada. Y yo no sé hasta qué punto hay toma de conciencia, Lucía, sobre eso. Mira, acabas de decir dos cosas altamente importantes en lo que tocaste. Por un lado hablaste de todo lo que es gestión de recursos naturales dentro de un territorio, etc. Por el otro has hablado de cómo se ligan estos recursos naturales, algunos de ellos como el agua, por ejemplo, con servicios básicos necesarios para la población. Siempre hay que hacer esa diferencia entre lo que es recursos naturales per se, de la fuente, de lo que son servicios básicos. Vamos a tocar lo de recursos naturales. Vivimos en un país con una institucionalidad fragmentada en materia de recursos naturales. Si tú estás hablando de recursos hidrobiológicos, estás hablando del Ministerio de la Producción, que ve un tema con una mirada más de uso del recurso para aspectos productivos, pero no necesariamente le da todo el enfoque que necesitaríamos en materia de conservación de recursos hidrobiológicos, ¿no es cierto? Cuando hablas de deforestación, estás hablando de responsabilidades que también están sobre los hombros de los gobiernos regionales, pero a nivel nacional del Ministerio de Agricultura, que tendría que tener una mirada también muy alta en conservación, pero a veces la tiene en productividad agraria, ¿no? Y entonces dice, no, este terreno está no usándose, tiene que ser más productivo. Espérate un ratito. La cobertura boscosa es productiva. La cobertura boscosa te brinda servicios ambientales que quizás no estás valorando y no lo estás mirando adecuadamente. Y tienes un Ministerio del Ambiente con algunos otros responsabilidades en materia de recursos naturales, pero si te estás dando cuenta ya, agua y bosques en agricultura, por acá biodiversidad, una parte está en el Ministerio del Ambiente, la otra parte debería estar en el Ministerio de la Producción. Ya ahí vas viendo fragmentación de 3 ministerios, debajo de eso de varias instituciones y debajo de esos de algo que necesitamos fortalecer, capacidades en los gobiernos regionales. Porque el territorio, las cosas ocurren en el territorio. Entonces, ahorita podríamos decir qué mal y qué bien está el Ministerio del Ambiente o el de Agricultura, pero también tenemos que ver qué mal y qué bien está ese gestor regional y local que tiene que mirar las cosas de una manera integrada. No quiero quitar de la ecuación ni la ilegalidad ni la corrupción, por favor, porque esa deforestación es producto de
minería ilegal probablemente, esa deforestación es producto de agricultura migratoria probablemente, que está relacionada o con tráfico de tierras por un lado o con pobreza por el otro, ¿no? Pobreza expulsada de otras regiones que termina en la Amazonía deforestando. Y la corrupción necesita dos partes, recordemos eso, ¿ya? No hablemos del Estado corrupto cuando hay un seguro privado corrupto, que es el que permite o incentiva ese tipo de cosas. Entonces, ojo, ilegalidad, corrupción, son demasiadas cosas. Y una última que sí a mí me parece importantísima, la digo siempre en mis clases, satanización de las actividades productivas y extractivas. No satanicemos las actividades extractivas y productivas que pueden ser formales y buenas. De acuerdo. La actividad no es la mala. ¿Cómo lo haces es lo malo? Y lo digo porque me mencionaste como una persona que trabaja en sostenibilidad. Efectivamente, y estoy súpermente orgullosa de ello. Pero sostenibilidad no es un tema de preservación y conservación per se. Sostenibilidad es tratar de hacer un uso sostenible en general en cualquier actividad. Cualquier actividad humana contamina. El respirar emite monóxido de carbono, ¿me entiendes? Totalmente. O sea, tienes que entender que podemos ser la solución, no necesariamente el problema. Y una de ellas es no satanizar. Tú sabes que en algunos lugares como Piura, por ejemplo, donde ahora la gente habla mucho de minería ilegal, Tambo Grande, tú recuerdas que hace muchos años quiso ir una empresa legal. Una empresa legal quiso estar en Tambo Grande. ¿Te acuerdas? Y hubo una campaña de comunicación que decía, no, vamos a perder el limón. Así es. Ok, resultado, la empresa nunca llegó. La empresa nunca llegó. Así es. Pero lo que hay ahora es una minería ilegal impresionante. Terrible. Entonces, a ver, balanceemos las cosas, miremosla bonito y no satanicemos. Y es que creería yo de que lo que nos falta es mirar las cosas con sentido de seriedad y realidad. Hace poco, en un foro internacional de una consultora muy prestigiosa, un reconocido catedrático de una universidad americana nos dijo que el gran problema de Latinoamérica, y con énfasis en el Perú, es la mirada utópica que tenemos a todo. No vemos las cosas con sentido de realidad. Paramos tratando de buscar, emular modelos que no son nuestros y no terminamos de comprender lo nuestro. Y si queremos tener una visión de solución a los problemas complejos que tenemos, pues nos toca mirar con sentido de realidad, ¿no? Y objetividad lo que nos está pasando. Y a veces como que nos llenamos de palabras, ¿no? Que todo el mundo habla así, que el desarrollo sostenible. Muy bien, pero tú nos estás diciendo ahorita de esta fragmentación institucional. Entonces, ¿cómo vamos a tener foco en establecer las prioridades a nivel de protección, de gestión y oportunidades, ¿no? Si tenemos esta fragmentación de miradas con prioridades distintas y estamos hablando del mismo territorio. Y estamos hablando finalmente de generaciones que estamos expectantes de lo que va a pasar en este territorio. Entonces, ¿cuándo se va a producir el cambio, Lucía? Has hablado de realidad, de objetividad y te faltó urgencia. Recuérdalo, ¿no? O sea, ese sentido de urgencia es absolutamente necesario. Sí, nos llenamos de palabras. Sí. Nos llenamos de palabras, no nos escuchamos, ¿tú sabes? ¿No sientes tú que no nos escuchamos? Totalmente. Que cada vez nos polarizamos más, que no nos ponemos en los zapatos del otro. Que tratamos de tomar decisiones a veces con una disasociación de la realidad, ¿no? ¿No te ocurre? Así es. Salen normas que cuando tú tratas de aplicarlas dices, oye, y esto se puede a más de 3.000 metros de altura. Hay un artículo muy interesante de un profesor de la Católica que dice, la ley de aguas ya no sirve a partir de los 3.500 metros de altura. Claro, ¿no? O sea, la ley de recursos hídricos. Claro. Porque no, tenemos una riqueza de territorio, de climas, de altitudes, de biodiversidad, de todo, que a la vez puede ser un tremendo problema, ¿no? O sea, si es que no se maneja adecuadamente.
no nos escuchamos, no tenemos una mirada de país o una mirada de hacia dónde queremos ir. Como personas, ¿no te ha pasado que tú dices, ¿y dónde quiero estar los próximos 5 años? ¿No? A mí me gusta mucho hacerlo con la gente o que trabaja conmigo o que es cercana a mí o que quiero mucho, que no necesariamente tiene que trabajar conmigo. ¿Dónde quieres estar dentro de 5 años? Yo no quiero que estés aquí dentro de 5 años, incluso si trabajan conmigo. Yo no quiero que estés aquí dentro de 5 años. Tienes que haber crecido en 5 años, ¿no? Y decir, mirar atrás y decir, wow, mira todo lo que hice y no que estuve haciendo exactamente lo mismo durante 5 años, probablemente, sin darle un cambio. Tú puedes estar en el mismo lugar, en el mismo trabajo, pero renovándote día a día, renovándote año a año, aún cuando estés sentada en la misma silla, ¿no es cierto? Aprendiendo más. Ya no soy la misma persona de hace 5 años porque hoy estoy aquí, pero he aprendido más. ¿Tenemos eso como país? No. Probablemente no. Y yo soy una convencida de que se ha avanzado mucho en los últimos 20, 30 años en organizar las políticas públicas, ¿no? Tratar de que el cambio de gobierno o de gestión no implique un complejo de Adán en que todo lo anterior estuvo malo y todo lo posterior estuvo bueno. Una de esas manos que me dio una oportunidad, la oportunidad de ser jefa de gabinete del Ministerio del Ambiente, fue la de Manuel Pulgar Vidal, conocido profesional en materia de recursos, de temas ambientales en general. Actualmente es un líder de la política de energía en WWF. Y él decía, cuando tomó el cargo después del ministro anterior, vamos a construir sobre lo ya avanzado. Seguro habrá cosas que cambiar y que ajustar, no tengo la menor duda. Pero yo voy a construir sobre lo que hizo el anterior y probablemente no necesariamente eran las mismas posiciones ideológicas las que tenían ambos, ¿no? O no las mismas miradas. Pero dijo, bueno, voy a construir sobre eso y ajustaré, pero voy a construir. Cuando tú entras a un cargo, sector público, sector privado, lo que fuera, y dices, todo lo anterior estuvo mal, yo soy aquí Adán o Eva, y voy a comenzar esto de nuevo porque lo anterior no sirvió, esta es la primera vez que se hacen cosas. Yo me río mucho cuando dicen eso. ¿Te ha pasado? Toda la vida. Oye, una vez agarró y una ministra estaba diciendo, y esta es la primera vez que se hace tal cosa, y yo tenía unas amigas que decían, ¿cuál primera vez? Ha ocurrido aquí, y ahora dice que es la primera vez que tiene la primera vez que tiene la experiencia para conocer lo que se ha llevado a cabo. Ahí te quiero dar un ejemplo nuevo, bien bonito, ¿ya? Hay un grupo de jóvenes fabulosos que se llaman Jóvenes por el Cambio Climático. Están tratando de... Claro que sí. Jóvenes por el Cambio Climático es un movimiento muy bonito en el Perú, que son muy, muy, muy potentes. Y una vez antes de una COP, hicieron un listado de pedidos, ¿no? Entonces dijeron, le pedimos al gobierno que en esta COP miren estas cosas. Pic, 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 pic. Yo llamé a una de las personas que quiero mucho que estaba en ese grupo en ese momento, hoy ya no tiene la edad para estar en ese grupo, y le dije, te cuento que de los 30 puntos que ustedes han mencionado, hay avance en 20. ¿Quieres que los conversemos? Me dice, no sabía. Claro, le digo, es que ese es el momento en que, y ahí nos falta también esta parte de la conversada y de generar espacios, el Estado tiene que comunicar mejor. Total. Y dar espacio para que los pueblos, los jóvenes, mujeres, todos podamos venir y conocer lo que se está haciendo. Y entonces le dije, mira, ven, de estos 30, 20 se han avanzado. Quizás no al 100%, pero mira, acá estamos así, así, así. Me dijo, no sabía. Monstruo. ¿Vamos para que lo conversemos o vamos para mostrárselo a estas personas que están interesadas? Porque entonces sus pedidos pueden cambiar y mejorar, ¿ah? Totalmente. O sea, si ya tienes algo avanzado, pueden mejorar en su... Exactamente. Entonces, algo que sí creo que falta mucho es dejar de tener el miedo al otro, o al distinto, o al diferente, y entender que somos un país multicultural, somos un país en que tenemos que fijarnos en el desarrollo de todos, en que las juventudes tienen que tener una voz y un espacio, y para que tengan esa voz y ese espacio probablemente necesitarán más información para estar más capacitados. Sí, yo creo que como país vamos a cambiar si es que seguimos fortaleciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Por eso me duele tanto el tema de educación. Tú sabes, quizás no sea mi expertise el tema de
de la educación primaria, secundaria, etcétera, pero sí he visto cómo la educación puede cambiar a las personas, me puede cambiar a mí, ¿no es cierto? Me hace lo que soy. Entonces, y no solamente la educación académica, ¿eh? De O acuerdo. sea, hay que respetar la educación de las comunidades, Total. ¿no es cierto? O Riquísimo. sea, a veces escucho frases Muy de, valioso. porque no tiene educación, y se están refiriendo a educación En formal, efecto. no se están refiriendo a conocimiento. A conocimiento y educar en valores. También. O sea, las comunidades, por ejemplo, indígenas, tienen unos valores que deberíamos tenerlos y escucharlos y verlos más. Pero sí, yo también comparto contigo. Creo que hay en nuestro país, sobre todo, un gran deseo de hacer cosas, ¿no? De ir a más, ¿no? No nos conformamos. Y eso hace que, por ejemplo, las iniciativas de emprendimiento sean tan valoradas, ¿no? Esa creatividad que vemos en las pequeñas cosas, si las hiciéramos más conocidas y probablemente a partir de eso escaláramos a más, podríamos ser mucho más efectivos en cuanto al alcance de lo que hagamos. Pero lo importante es que esa materia prima la tenemos. Sin embargo, sí, hay muchas cosas que trabajar todavía en términos de aprender, escucharnos, ¿no? Formarnos y sobre todo entendiendo también que uno no es el comienzo y el fin de las cosas, ¿no? Y comprender también que el sentido de humildad aquí juega un rol muy importante, ¿no? Tú has dicho, yo estoy en constante aprendizaje, pero en realidad en tu humildad no has dicho de que también tú haces y lo has hecho y lo haces, influyes positivamente para que otros vayan a más. Y creo que de eso se trata, ¿no? El liderazgo, al fin y al cabo, es un liderazgo pues constructivo que influye para bien. Entonces, yo poco cerrando, porque tenemos tanto que hablar y ya vendrán otros capítulos que podamos seguir profundizando temas, pero si tuviera que preguntarte aquel valor o aquellos valores que son una constante en tu vida, en lo personal, en lo profesional, Lucía, que te ha llevado a ser hoy una mujer de referencia, lo digo yo, y de hecho he comprobado en la práctica, ¿cuáles creerías tú que son? Solidaridad y empatía. Los mencioné casi al inicio porque en el tema de solidaridad, estudié en un colegio japonés que trabaja mucho el tema de la colectividad, de lo colectivo, ¿no es cierto? No quiero decir con esto que niegue la individualidad, por supuesto, pero trabaja mucho lo colectivo y el apoyo mutuo. Y de verdad que necesitamos apoyarnos. Parte incluso de lo que Woman CEO hace es eso de tender una mano, ¿no? Para que todas escalemos en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia y en nuestro trabajo en el día a día. Crecimiento personal, ¿ah? Nadie está hablando solo de crecimiento laboral, por si acaso. Entonces, esa solidaridad yo creo que es lo primero. Y la empatía, yo creo que me la ha dado el tiempo, porque el tiempo y eso sí la experiencia. Porque de verdad que ponerte en los pies del otro, conociendo el país, es muy importante. Y tengo una amiga que dice, no me gusta viajar, pero te puede hablar de cosas hermosas a nivel mundial porque está pegada en lo que son ¿cómo se dice? Documentales de algunos países súper lejanos a los que no le interesa viajar, pero le interesa el lugar. Entonces dice, yo sigo a esta chica que sigue lo que es la comida en estos lugares, veo lo que hace tal sitio. Te puedo recomendar un café en la plaza de Venecia, ¿no? Y nos sonreímos porque le decimos, pues si no te gusta viajar, no te gusta subir en el avión. Pero es que le gusta conocer otras experiencias. No te tienes que mover de tu casa si no puedes viajar a las comunidades más alejadas de Amazonas o de Loreto o de la frontera del Putumayo. Pero sí estar alerta, atenta e investigar para que veas que lo que para ti es un problema porque hoy hubo un corte de luz y no pudiste ver tu programa de televisión,
En otras personas es, no tengo luz desde que nací, no conozco lo que es la luz eléctrica. Aquí está llegando hace unos tiempos quizás los paneles solares, pero si la batería se malogra no me puedo conectar. O, ay, no quiero ir hoy día, me duele la barriga, no quiero ir al colegio, la verdad. Bueno, hay gente que no tiene acceso al colegio o que tiene que dejarlo a los 14 años, las niñas en zonas altoandinas, porque como ya se acabó el colegio primario que está cerca, el secundario está a 2 horas y el problema no es que tenga que caminar las 2 horas, sino qué le puede pasar en esa En ese caminata de trayecto. 2 horas. De acuerdo. Entonces, la verdad es que conocer un poquito, a Lo veces no de nuestro, primera mano, lo sino a través de nuestro. otro. Sí, mira, nos ponemos empáticos con los que nos pasa en África y es absolutamente válido, ¿no es cierto? O ha ocurrido ahora último con la guerra de Ucrania, ¿no? La gente diciendo, a ver, ¿qué diferencia hay entre una migración africana de la migración que está viendo para Europa en Ucrania? Ujú, Entonces te pones a pensar, ¿tenemos un doble estándar ujú. o qué está pasando? Podemos aprender. Los valores se crecen en casa para que luego el colegio los pueda reforzar. Ujú. Pero no dejemos tampoco los colegios que sean quienes le generen los valores a nuestros hijos. Y te agradezco que hayas mencionado esa, digamos, esa fuerza excepcional que tenemos como nación cuando hablamos de las poblaciones indígenas. Porque creo que nosotros desde nuestras ciudades olvidamos esa multiculturalidad que nos hace tan excepcionalmente únicos, ¿no? 52 pueblos indígenas creo que son más de 15 familias lingüísticas a nivel nacional. Es que es impresionante lo que tú dices en el Putumayo, las historias que se ven allá, lo que puedes ir tú a la región Amazona, frontera Ecuador, es que es otra dinámica y otra lógica. Todo eso es riquísimo. Y si lo tuviéramos nosotros así presente y con sentido de orgullo, sin duda, ¿no? Nos daría un mayor fortalecimiento en esa identidad nacional que creo que a veces nos falta y hace que los jóvenes lo primero que hacen es pensar, no solamente los jóvenes, en realidad en la mayoría de la gente, muchos diciendo mejor me voy fuera, ¿no? Aunque van a ser parias de sus propios países, ¿no? Entonces es una pena a veces que lo vemos así, pero reconstituir esa imagen propia y darle ese sentido de orgullo que tenemos que tener sobre nuestro país y nuestro territorio y nuestros procesos también, ¿no? Por más que puedan parecer a veces conflictivos. Gracias, A muchas ti, gracias, muy Lucía, amable. por la oportunidad excelente que hayamos podido compartir un poco de estos temas que a veces no se hablan y que creo que es necesario hacerlo. No, Muchísimas gracias gracias. a ti, súper amable. Y bueno, aquí estamos. Women's Hoy, el podcast del liderazgo auténticamente femenino, pero sobre todo del liderazgo inclusivo, constructivo, reflexivo y articulador, ha culminado el día de hoy. Los invitamos a escuchar el próximo capítulo la siguiente semana en Spotify, YouTube y las redes de Women's Hoy, www.womenscoperú.org. Hasta la próxima.